Muy buenas, apenas ha comenzado Europa a planificar la manera en la que puede desligarse del gas ruso y los problemas no paran de llegar. Ahora mismo tenemos como una Europa a dos velocidades, aquellos países que están en el oeste, que tienen menor dependencia del gas ruso, España, Francia, y que pueden recibir sobre todo grandes buques mercantes con el gas licuado, con el gas natural licuado para hacer la transformación, están viendo junto a Reino Unido, Francia y España, cómo se reduce el precio del gas un tercio en el último mes. Se está viendo sobre todo en el movimiento en Holanda, donde cotizan esos futuros del gas europeo sobre todo, además de Alemania, y se está viendo además cómo la infraestructura europea, pues Dios sabe quién la pensó y de qué manera la pensó, pero de la manera en la que está organizada, todo el planteamiento que haga Europa tiene un problema fundamental. Está pensada para ir del este al oeste y no del oeste al este, que es el camino que se quiere tomar. Ejemplo, el transadriático. Es muy fácil llevar el gas desde el este hacia Italia, pero a pesar de que gran cantidad de gas con ese acuerdo estratégico llega a Italia a través de Argelia, la conexión para llevarlo a Grecia ahora mismo no es posible. Todo el trabajo se está acelerando de la mayor manera posible para conseguir que sea hacia los dos lados, que haya una bilateralidad a la hora de recibir y enviar el gas, pero la realidad es que el TAP, ese tubo, esa tubería que lleva a través del transadriático el gas, va muy bien hacia Italia, pero no consigue paliar, por ejemplo, las necesidades que pueda tener Bulgaria. ¿Qué problema tiene Bulgaria y Hungría? El principal de todos, la no accesibilidad de grandes buques mercantes que puedan llevar el gas natural licuado, es decir, en estado previo para que luego ya se trabaje en ese proceso de regasificación para transformarlo, y que por tanto necesitan infraestructuras que no existen en Europa para llevársela a ellos. Hasta ahora todo el proceso iba hacia el camino contrario. Europa empieza a planear de qué manera se pueda llevar y empieza a ver los problemas que ha tenido y sobre todo las malas decisiones. ¿España puede jugar un papel fundamental? Sí, pero no concluyó en 2019 el proyecto para llevar el gas entre Girona y Francia. De tal manera que esa conexión, ese último tramo, al que apenas le faltan 200 kilómetros, el gobierno español decidió en 2019 no ponerlo en marcha y la Unión Europea, que iba a pagar el 50%, no forzar a que se ponga en marcha. Ahora lo que se plantea es que el movimiento sea más sencillo a través de Italia, que España transite a través de Italia parte del gas con una grandísima infraestructura para llevarle el gas desde España hacia Italia, pero la realidad es que el gas, según los comisarios europeos, debería ir por España a través de Francia hacia el norte de Europa para dejar salida de Italia hacia Grecia. Las infraestructuras son el principal problema, pero no el único. Las plantas de regasificación, Alemania quiere poner 4 ya plantas flotantes para conseguir que esos barcos mercantes lleguen, pongan su gas natural licuado y empiece el proceso de regasificación, encuentra un siguiente problema típico europeo. ¿Y cómo llevan el gas desde la estructura flotante hasta la tierra? ¿Y cómo hacen la conexión para llevarlo luego a donde lo necesiten? Piense que gran parte de la energía de Alemania, en torno al 35-40%, dependiendo de los meses, solo lo usa la industria. ¿De qué manera se va a poder en esas estructuras flotantes transportar el gas para hacer la regasificación? Algo que España, por ejemplo, sí lo tiene a la perfección. Problema añadido. Primero, la conexión. ¿Lo han pensado? ¿Han visto la manera en la que puede conectarse con el este de Europa desde esas plantas flotantes? ¿Hay manera de llevarlo desde Alemania, desde Holanda, desde esas plataformas a Hungría, que lo necesita, a Bulgaria, que no tienen acceso ambos a esos buques mercantes que puedan dejar el gas? No parece que se haya pensado demasiado, por lo que entre el problema de llevarlo del oeste al este, entre el problema de comunicación, no hay suficientes tuberías, entiéndame entre comillas tuberías, para llevar todo ese gas de un lado para otro. El problema es enorme en cuanto a infraestructuras. 200.000 millones se quiere gastar la Unión Europea, pero, y aquí viene el problema final, y eso será a partir de 2025. ¿Y antes de 2025?
aumento de los precios de manera muy considerable en toda Europa, por razones obvias. Mucho más países pidiendo barcos mercantes, ¿a quién? A Estados Unidos, para que traiga el gas. Solo en España en el último mes, más de 24 barcos llegaron, por lo que el aumento de los precios de esos buques mercantes para hacer luego el proceso de regasificación puede, en el medio plazo, al menos contener los precios para que no bajen. Y lo más probable, dicen los analistas, subir los precios de esos buques mercantes que no van a dar abasto en las plataformas flotantes que se quieren instalar. Triple problema para la Unión Europea para una desconexión del gas ruso que puede tener un problema mayor, un problema muchísimo mayor. ¿Y si Rusia decide cortar el gas hacia Europa? ¿Cuál es la solución? Porque en el corto plazo no existe, en el medio plazo ya han visto que no está Europa preparada, no lo estaría hasta 2025, pero las tensiones entre Rusia y Europa no parece que puedan aguantar hasta 2025. A partir de ahí, el puzzle, el esquema, la problemática, los asuntos clave de este embrollo importante con el gas se ponen ya encima de la mesa, no está en el sexto paquete, pudiera estar en el séptimo, octavo, noveno o décimo que pusiera la Unión Europea, pero ojo si Rusia mueve ficha, porque Europa se quedaría en una situación profundamente complicada.